Espero que puedan estar muy atentos y de esa forma vamos a ir siguiendo precisamente lo que es esta parte de aprendizaje. Les recuerdo para aquellos que están observando estas sesiones que de acuerdo a lo que tenemos en el cronograma, vamos a tener tres partes de aprendizaje. Estamos en la segunda de ellas, pero todos los contenidos que ustedes observan aquí y las fechas que tienen allí, igual son más que nada para hacer un seguimiento sugerido del orden del curso, pero en la opción actividad de aprendizaje guía van a encontrar todos los contenidos que ustedes tienen en el curso, van a aparecer allí sin mayores inconvenientes. Les recuerdo también, antes de iniciar el aprendizaje, ir a la opción guía de aprendizaje para mirar precisamente los contenidos, cómo están organizados, qué acciones deben tomar y también observar precisamente qué recomendaciones se dan para participar en las distintas evidencias del curso. Pues bien, hoy vamos a tener acá lo que es el componente informativo. Let's introduce ourselves. Les recuerdo que los contenidos y actividades que vamos a ver en el componente formativo no afectan su calificación, son solamente para que ustedes tengan la posibilidad de estudiar, practicar, repasar todas las veces que quieran sin inconvenientes. Ya después estaremos haciendo la evidencia relacionada con este componente formativo y allí sí estaremos observando directamente lo que ustedes van a tener como calificación. Pues bien, vamos a ver acá, Let's Introduce Ourselves y vamos a tener tres secciones, las cuales nos referencian precisamente cuáles son los contenidos que vamos a estar siguiendo en este caso. Pues bien, tenemos en la primera parte lo que es la introducción al tiempo presente simple, el uso de los pronombres personales, sujeto y objeto. Allí vamos a explicar algunas cositas muy detalladas para tener el contraste entre cómo lo hacemos en español y cómo se hace en inglés. Y vamos a tener una sección donde vamos a ver lo que es la información personal. Muy bien, avanzando en esta parte es importante recordar que el uso del tiempo presente simple en inglés nos va a ayudar pues a crear frases sencillas en nuestra forma de expresarnos sobre precisamente quiénes somos, dónde estamos y por eso es importante tenerlo en cuenta, además de que es la base para organizar los distintos tipos de frases en inglés a medida que vayamos aprendiendo otros detalles. En ese sentido es muy parecido en su uso a lo que hacemos en español. Hay algunas leves diferencias y es importante tenerlo en cuenta. En esta parte, cuando utilizamos el presente simple, en su uso principal se refiere a actividades que normalmente son siempre válidas, actividades que se repiten o actividades que permanecen vigentes a lo largo del tiempo. Así que pueden ser cosas que vienen desde antes y que se van a mantener hasta más adelante. Por ejemplo, aquí aparece el primer uso que le damos al presente simple, cuando hay acciones o estados permanentes. Dice, Colombia has a huge hotel industry. Cuando decimos que Colombia tiene una enorme industria hotelera, es porque es algo que desde antes de decir la frase es válido y consideramos que a lo largo del tiempo puede permanecer. Entonces, por eso, tanto en español como en inglés, utilizamos el presente simple para algo que consideramos permanente o que por lo menos tendrá una duración muy extensa. Es difícil que eso cambie a menos que haya algún tipo de evento que, digamos, reduzca la industria hotelera del país y que en realidad sabemos que se va a mantener de esa forma. También lo utilizamos precisamente hablando de cosas que permanecen al hablar de eventos, situaciones que tienen cierta regularidad. Por ejemplo, I go to the dentist every year. Si yo voy al dentista
cada año, puede que algunas veces vaya más de una, en otras voy en distintas fechas, pero es algo que suele ser constante, regular. Entonces, ya que ocurre cada cierto tiempo, lo decimos en presente simple. Yendo un poco más específico, también lo hacemos en rutinas. Por ejemplo, Anna wakes up every day at 6. Ella se levanta todos los días, o bueno, se despierta en este caso, todos los días a las 6 de la mañana. Eh, para esa parte, a veces en español dicen, ay, me estoy despertando a las 6 estos días. Si es algo que decimos que se hace a diario o que se repite, en español a veces utilizan el presente continuo, como en ese caso, pero en inglés simplemente usamos el presente simple. Es más práctico, así que no se preocupen a buscar como que tanta complicación. Si al hablar de actividades rutinarias, podemos usar el presente simple. También lo tenemos para dar instrucciones o indicaciones. Se puede utilizar en este caso de esa forma, aunque ya más adelante veremos otras maneras de aplicarlo. Pero por ejemplo, oh, you turn left and then go down Oak Street. Ir a la izquierda y luego baje por la calle. Tanto en español como en inglés, lo hacemos a veces en presente simple. Giras a la izquierda, bajas por la calle. Ya depende cómo lo vayamos a indicar. Así como hablábamos de cosas que son siempre válidas, también cuando a futuro hay cosas que ya tienen un cierto tiempo programado, podemos utilizar el presente simple. Aquí tenemos un ejemplo. Oh, the championship is next week. El campeonato es la próxima semana. Entonces, allí es algo que va a futuro, probablemente solo ocurra una vez, pero es un futuro cercano o que por lo menos ya tenemos con gran certeza debido a que sabemos que muy probablemente va a ocurrir. Es algo organizado, programado, que tiene fechas y momentos definidos a futuro. Bien, a la hora de utilizar precisamente los verbos en presente simple, debemos tener en cuenta que es bueno conocer algunos verbos. En este caso, vamos a tener algunos verbos aquí explicados, teniendo en cuenta que si lo miran bien, todos los verbos llevan delante la palabra to, la cual es una indicación de infinitivo. Infinitivo es cuando utilizamos el verbo en su forma básica. Si yo tengo el verbo ser, por ejemplo, tengo varias formas que son soy, eres, somos, todas esas, pero su forma básica es ser. Y a veces lo utilizamos así, a veces tenemos que cambiarlo. No puedo decir yo ser, sino yo soy, ¿sí? Pero a veces se puede utilizar el verbo ser, así como lo estoy haciendo en esta frase, sin modificarlo. Entonces allí es cuando va a ir con la palabra to adelante del verbo. Entonces, como para que entiendan, en español el infinitivo lo hacemos con la terminación, que los verbos terminan en ar, en er, en ir. En inglés lo hacemos con el to. El primer verbo que vemos acá es el verbo to be, que todos lo conocen cuando si han tenido algún tipo de acercamiento al idioma inglés. Es el equivalente a los verbos en español ser y estar. Ya lo miraremos con más detalle, lo hemos observado anteriormente y le estaremos dando un nuevo vistazo para aclarar las dudas que tengan sobre ese punto. Igual el verbo to be es un poquito diferente de su uso al resto de verbos en inglés, pero también tiene sus formas en presente simple. El verbo do es el verbo hacer. Hay otro verbo que es el verbo make, pero do es mucho más común y ya después iremos viendo las diferencias que hay entre uno y otro. El verbo have, que es tener, eat es comer. Tenemos read, que es leer, buscando como verbos con actividades que hacemos usualmente. Call es llamar, sea de llamar por teléfono o de llamar a alguien directamente, en ambos casos aplica. Tenemos play. Play tiene varios usos en inglés. Uno de ellos es jugar, cualquier tipo de juego, videojuego. Y también se puede utilizar con instrumentos musicales. En ese caso traduciría tocar el instrumento.
Son los principales usos para este verbo. Tenemos study, que es estudiar, drink, que es beber o tomar, depende de la formalidad que quieran tener, siempre para líquidos. Buy, que es comprar, es algo que hacemos todos los días. Walk, que es caminar. Tenemos watch, que es mirar o ver, depende cómo lo quieran decir. Listen to es escuchar y en este verbo me gustaría hacer la aclaración. En algunos verbos van a encontrar que los colocamos junto con una palabrita que llevan después. Por ejemplo, listen siempre va acompañado de la palabra to después del verbo. Eso se da porque a veces los verbos pueden ir acompañados de ciertas preposiciones. Como por ejemplo en español, cuando yo digo que escucho a alguien, yo escucho a la persona que está hablando. Yo no digo yo escucho la persona, sino a la persona. Es lo común en español para casos como este. Entonces, en inglés, de igual manera, hay ciertos verbos que van a ir acompañados de algunas preposiciones y a veces es bueno aprenderlos porque es fijo que siempre van a ir con esas preposiciones que van justo allí después, simplemente indican una condición del verbo. Entonces, listen siempre va a ir junto con el to justo después. Tenemos write, que es escribir, tenemos sing, que es cantar, sleep, que es dormir, todo el mundo lo hace, fly, que es volar, de pronto no lo haremos como el ave que está allí en esa imagen, pero sí en avión y demás. Wash, que es lavar, sea la ropa, los platos, las manos. Work, que es trabajar. Travel, que es viajar. No sé si todo el mundo lo hace por acá. Tenemos drive, que es manejar o conducir cuando se refiere a autos, camiones y demás. Tenemos go, que es ir. Tenemos live, que es vivir. Y tenemos pay, que lamentablemente todo el mundo lo hace, es pagar. No todo el mundo quiere, pero ahí está. Sí, a veces se acaba el dinero. Pues bien, cuando vayamos a utilizar los verbos en presente simple, hay que entender que en todos los idiomas hacemos un acuerdo entre sujeto y verbo. Es decir, cuando vamos a hablar en una frase, siempre tenemos en cuenta que las palabras que utilizamos coinciden con la persona u objeto del que estamos hablando en la frase. Esto en español es un poquito más complejo que en inglés, pero precisamente la dificultad que suele haber es porque estamos acostumbrados a las formas en español y a veces no somos conscientes de ellas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, vamos a mirar precisamente esas pequeñas diferencias que se pueden dar. Por ejemplo, si hablamos del verbo to work, que es trabajar, el verbo work tiene 6 formas para hacer el acuerdo en presente. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan. Normalmente utilizamos 5 de ellas en América Latina, pero hay 6 formas para el verbo. Entonces, a veces, dependiendo de quién, es donde vamos a utilizar las mismas formas. Si yo digo ella, no voy a decir ella trabajo o ella trabajamos. No, debo decir ella trabaja para hacer el acuerdo de quién estoy hablando, de ella. Entonces, el verbo debe demostrar esa forma a la que me estoy refiriendo. Es allí donde encontramos el acuerdo entre sujeto y verbo. Y en los verbos nos acostumbramos a que hay distintas formas. Si es el verbo ir, el verbo to go, que lo tenemos acá. Tenemos voy, vas, va, vamos, vais, van. Que de hecho son formas que ni siquiera se parecen al verbo porque van con B pequeña y el verbo no la lleva. Pero igual ya nos acostumbramos a que esas son las formas. Mientras que en inglés, cuando vayamos a utilizar un verbo, lo vamos a utilizar en su forma básica sin el to y la mayoría de formas se van a escribir igual. La única que cambia es la tercera persona. Y sé que algunos lo han escuchado y dicen, ¿y qué es eso de tercera persona? Bueno, cuando yo hablo,
Yo soy la primera persona, soy quien está expresando. Si usted me escucha, usted es la segunda persona porque usted es quien recibe el mensaje. Pero si hablo de algo o de alguien que no está en la conversación, hablo de ella, de él, de David, de María, de el perro, el profesor, la ciudad. Siempre estoy hablando en tercera persona porque no está en la conversación, sea quien sea que esté mencionando o sea un objeto del que estoy hablando. Entonces, en esos casos, el verbo va a cambiar únicamente en esta forma. Así que se podría decir que básicamente hay dos formas de hacer el acuerdo en inglés solamente, a diferencia del español que tiene seis. Y esto que hacemos aquí y que estamos viendo en pantalla se hace únicamente en tercera persona singular, es decir, solo voy a estar hablando de una persona, un animal, un objeto, pero que sea únicamente uno. Y solamente se hace con frases afirmativas. Para las demás frases hay otras formas de hacer el acuerdo, pero esto que vemos es para frases afirmativas principalmente. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Bueno, como vemos el verbo, cuando hablamos de una tercera persona, vemos que hacen una S al final. Por ejemplo, si yo digo que yo trabajo, I work, pero si digo que él trabaja, he works. Allí está la referencia. En algunos verbos se agrega ES, por ejemplo, she goes para decir ella va. Y en algunos verbos que terminan en Y, puede que se cambie ahí latina, así como en she studies para decir que ella estudia. Entonces, allí tienen la diferencia en ese caso. Deben estar pendientes si están hablando de alguien más. Para esas terminaciones, vamos a ver, tenemos acá una referencia de un video en el cual vamos a tener la explicación al respecto cuando vayamos a utilizar la tercera persona en singular. Normalmente para la mayoría de verbos basta con agregar una S. En algunas terminaciones, especialmente, es una cuestión de sonido. Si el sonido es muy similar al sonido de la S, entonces vamos a agregar ES para la tercera persona, porque si no, sonaría un poco raro. Eso a veces lo hacemos en español con ciertas palabras. Dependiendo del tipo de palabra, puede que agreguemos terminaciones en S. Por ejemplo, cuando utilizamos lápiz, hacemos el plural lápices porque termina en Z, lápiz, y pues no podemos simplemente agregar una Z al lado, una S al lado de la Z, porque sonaría lápiz, sonaría muy raro. Entonces, lápices. Hacemos esa terminación, solo que en inglés suena diferente. Bueno, ya miramos allí en detalle los sonidos del inglés. A eso sí les recomiendo que estén muy atentos. Hablando de sonidos, recuerden que cada una de estas expresiones que está aquí tiene este parlantico, esta bocina que está allí, a la que le podemos hacer clic cuando vayamos a escuchar el sonido para que de esa manera tratemos de captar las diferencias en pronunciación. Bien, volviendo al video acá, les van a colocar algunos ejemplos, ya ustedes mirarán el video en más detalle. También aplica esa terminación cuando el verbo termina en la vocal O. Son pocos verbos, pero es bueno tenerlos en cuenta para ese caso. Cuando el verbo termina en Y, si lleva una vocal adelante, no hay ningún problema, queda igual, pero si termina en consonante más Y, usualmente esta Y va a cambiar a I latina al momento de utilizar el verbo. Así como ven los ejemplos allí, study, que es estudiar, cambia a studies, fly, que es volar, cambia a flies. Solo cuando hablamos de tercera persona. Algunos verbos son muy irregulares, hay que tenerlos en cuenta que son como son. El verbo to be, como habíamos dicho, tiene tres formas. Tiene am para primera persona, is para tercera persona y are para el resto. Mientras que have, el verbo tener, en tercera persona suele escribirse has. Es una cuestión ya de costumbre, pero
Aparte de estos verbos no nos vamos a encontrar así muchas más excepciones, así que tampoco es algo que nos vaya a complicar. No es como en español, que debemos tener en cuenta que el verbo ser tiene distintas formas, que algunas se parecen al verbo, otras no. Por ejemplo, yo digo yo soy, va con S como el verbo ser, pero tú eres no lleva la S inicial como el verbo ser, sino que simplemente en español ya nos acostumbramos a tantas cosas irregulares que cambian, pero a veces en inglés no es que es difícil el presente simple, no, simplemente es más sencillo que en español, solo que debemos acostumbrarnos a recordar precisamente cómo funciona. Aquí van a tener precisamente el contraste del verbo have con el verbo do, por ejemplo, que es el verbo hacer. Estos tres verbos que aparecen aquí son de los más utilizados y es bueno estudiarlos o conocerlos en cómo funciona. Pero básicamente el verbo to be, como decía, tiene am para primera persona, is al hablar de tercera persona y are para el resto. Mientras que have en tercera persona usa has y do al ser un verbo que termina en vocal, simplemente lleva does en tercera persona, agrega la es en la terminación, se pronuncia does. Pues bien, para las estructuras, para decir, profe, ¿cómo hago para hacer frases en inglés? Bueno, en este caso, las frases afirmativas llevan simplemente el orden de sujeto, verbo y complemento. Este es un orden invariable para el resto de frases, mientras que en español a veces puede que no coloquemos el sujeto o cambiemos el orden. Si yo digo, por ejemplo, estoy sentado en la puerta. Puedo decir yo estoy sentado en la puerta o de pronto no digo el yo, sino simplemente estoy sentado en la puerta. O puedo decir estaba yo sentado. Eso suena un poquito a poesía, pero es posible colocando el verbo primero en la frase. Tenemos distintas formas en español. El inglés es más práctico en ese sentido. Traten siempre de buscar el orden de sujeto, verbo y complemento y no van a tener mayores problemas. Si digo, por ejemplo, que yo vivo en Colombia, el sujeto soy yo, I, el verbo vivir, live, y el complemento in Colombia. A nosotros nos han enseñado que este orden es fijo. No es que en español sujeto, verbo y predicado, sí, pero ¿qué sucede con una frase? Si, por ejemplo, yo digo, yo como chocolate, I eat chocolate, pero si yo digo, me gusta el chocolate, ¿quién es el sujeto? Yo, pero no estoy de primero en la frase. Si yo digo el chocolate me gusta, el sujeto pasa a ser el chocolate. Es un poco raro y son cosas que ocurren en español, pero que en inglés no suelen suceder. La verdad no recuerdo que haya casos como ese. Así que a tener en cuenta al momento de hacer las frases. Lo vamos por la parte más sencilla, sujeto, verbo y complemento. Y aquí van a tener varios ejemplos que ustedes pueden practicar. Las frases negativas, por cierto, recuerden, esto no aplica al verbo to be, sino a los demás verbos. Ya el verbo to be lo vimos de manera individual. Vamos a tener el mismo orden de ideas, solo que para hacer la negación de la frase, vamos a colocar, aunque en español es simplemente el no, en inglés utilizamos algo que se llama un auxiliar. ¿Qué pasa en ese caso? El auxiliar, cuando se utiliza, es simplemente una palabra que va a indicar el tipo de frase. En este caso, cuando hablamos de auxiliar, el auxiliar indica la negación. Y también en algunos casos indica el acuerdo o la forma del verbo. Si es en tercera persona, lo va a indicar el auxiliar y ya el verbo no tiene que cambiar. Entonces, si yo digo que yo no vivo en Colombia, digo I do not, aquí está la negación, live in Colombia. Si digo que él no vive en Colombia, he does not live in Colombia. Y ahí el verbo queda igual. Como le decía, ese cambio del verbo solamente se da en frases afirmativas porque en la negación es el auxiliar el que cambia, si se dan cuenta. Entonces, siempre que haya frases con auxiliares, ya el verbo va a permanecer invariable. Es algo que podemos tener en cuenta para sacar un buen provecho precisamente a la hora de utilizar las frases. Pues bien.
Hablando de esto, esas negaciones do not y does not se pueden decir como don't o doesn't. Hace parte de las contracciones que ya vimos en la sesión anterior, maneras de recortar las palabras, pero tiene el mismo significado. Lo hacemos en español, también ocurre en inglés, así que allí no vamos a tener mayores problemas. Cuando hablamos de frases interrogativas, vamos a hablar de preguntas cerradas, preguntas que se responden con sí o con no. Si yo pregunto, ¿él vive en Colombia? En español usualmente lo hacemos solo cambiando la acentuación, la entonación al final de la frase. En inglés lo hacemos agregando al principio un auxiliar, que es el auxiliar do, que ya lo vimos, y en tercera persona does. Si yo quiero preguntar, ¿él vive en Colombia? Simplemente digo, does he live in Colombia? Pero el resto de la frase va a permanecer en el mismo orden de sujeto, verbo y complemento. Allí no hay mayores diferencias a tener en cuenta, solo que el auxiliar va al principio de la frase. Como decíamos, estas son preguntas cerradas. Ya más adelante iremos viendo sobre preguntas abiertas. Se les llama cerradas porque solo se responden con sí o con no, a menos que sea más o menos o no sé o cosas así intermedias, pero siempre suelen ir hacia ese tipo de respuesta. No hay que dar mucha información, sino decir que sí o decir que no. Entonces van organizados de esa forma. Cuando vayamos a responder este tipo de preguntas, usualmente se responde con el mismo auxiliar. Puedo responder con la misma información de la pregunta. ¿Do you buy fast food? ¿Tú compras comida rápida? Puedo decir yes, I buy fast food. Yo compro comida rápida. Pero si solamente quiero decir que sí, en ese caso debo repetir el auxiliar de la pregunta. ¿Compras comida rápida? Sí. Entonces digo yes, I do. Debo repetir precisamente qué auxiliar lleva en la pregunta. Por ejemplo, otro auxiliar, como para dar un ejemplo, que es el auxiliar can, que es poder. Yo digo, can you buy fast food? ¿Puedes comprar comida rápida? La respuesta podría ser yes, I can. Si yo puedo, claro está. No es solamente responder yes o no, sino que normalmente debemos responder con el auxiliar. Hay conversaciones más informales donde solo se dice yes, pero usualmente en el lenguaje la mayoría del tiempo debe requerir el auxiliar. Así que muy pendientes cuando ustedes deban responder algo en inglés. Si solamente dicen yes, la otra persona va a decir, este no habla inglés. Entonces, ojo con esa parte. Pues bien, para la parte negativa, lo mismo respondemos que no, pero en ese caso el auxiliar debe ir en forma negativa. Oh, does he drive a sports car? ¿Él maneja un auto deportivo? No, he doesn't. Él no maneja el auto deportivo, entonces va a ir el auxiliar en su forma negativa y en tercera persona porque está negando algo que hace, o que bueno, en este caso no hace otra persona. Además de estas preguntas que van precisamente de yes y de no, tenemos preguntas abiertas, que son preguntas que dan información. Estas preguntas no se pueden responder ni con yes ni con no, así que debemos tener en cuenta eso para evitar inconvenientes. Nuevamente, si a estas preguntas usted le responde yes o yes I do, la otra persona va a decir, este no sabe inglés porque no entendió la pregunta. Hay varias palabras interrogativas, vamos a ver algunas de ellas. Tenemos what, que traduce qué, para preguntar por cosas o información general. Tenemos where, que significa dónde, que es para lugares. Tenemos when, que es para cosas de tiempo, momentos, a excepción de la hora, igual que en español no utilizamos el cuándo para preguntar la hora. En ese caso preguntamos what time. Así que para preguntar qué hora es, preguntamos what time is it. Tenemos who para preguntar por personas. Tenemos why para preguntar el por qué, el motivo, causa o razón de algo. Y how para preguntar el cómo, la forma en la que se hace una acción. How se puede combinar incluso con otras palabras. Por ejemplo, how old para preguntar la edad. How old are you? Literalmente, ¿qué tan viejo eres? Bueno, ya eso es algo del inglés, el de utilizar la palabra old para la edad. O how much ice cream do you want? ¿Cuánto helado quieres? Entonces, how con el much para indicar cantidades.
Ya esas combinaciones con how las estaremos viendo más adelante. Pero en breve, si necesitan hacer una pregunta que lleva una de estas palabras interrogativas, esta va a ir adelante en el verbo. Si preguntamos, por ejemplo, ¿qué compras en el centro comercial? El qué es what. Luego debe ir el do, que es un auxiliar para la frase. Y allí sí colocamos sujeto, verbo y complemento. O si digo, ¿a dónde va ella los fines de semana? Where does she go on weekends? Entonces el dónde es where, el auxiliar does, que va a indicar la tercera persona, y allí sí sujeto, verbo y complemento. El auxiliar siempre debe estar presente en este tipo de frases de presente simple, porque si son preguntas, el auxiliar debe indicar con su presencia que son preguntas. Esto es algo que no hacemos mucho en español, lo hacemos más que nada con combinaciones cuando queremos hacer énfasis en los verbos, como por ejemplo, ella quiere ir al centro comercial, por ejemplo. Allí colocamos un verbo que indica el modo, que es querer, y la acción principal es ir en ese caso. Utilizamos dos verbos en las frases. En inglés también hacemos eso, pero hay mucho más usos, como pueden ver en este caso, para preguntas, para frases negativas, es usual que haya un auxiliar. Para aquellos que les gusta de pronto mirar los verbos en distintas formas a través de tablitas, también tenemos una tabla de verbos. Sé que a algunos les ayuda a memorizar o a entender el funcionamiento, así que lo pueden ver de esta forma. Tenemos ejemplos afirmativos, negativos e interrogativos con la frase I eat rice every day. Yo como arroz todos los días. Está en distintas formas, si se dan cuenta, para las frases negativas también, para las interrogativas también aparecen en este caso. Entonces allí pueden mirar precisamente la comparación o el contraste entre las formas afirmativas, negativas e interrogativas. Y para practicar un poco más, también tenemos una actividad didáctica. Recuerden que estas actividades se pueden hacer todas las veces que quieran, no tienen calificación, así que no hay que preocuparse. En este caso deben completar algunas frases, debemos estar pendientes, ya saben que si es en tercera persona, es decir, estoy hablando de alguien más, el verbo cambia. Si es your sister, tu hermana, allí cambia la frase porque estoy hablando de alguien que no está en la conversación. Lo mismo si digo Andrea, si aparece el nombre es porque no estoy hablando con la persona, a menos que ya después enfaticemos dentro de la frase, oye Andrea, o alguna cosa con la que le hagamos saber a la persona que aunque estamos diciendo el nombre, le estamos hablando directamente. Pendientes con los casos donde hay el verbo to be, si están hablando de ustedes mismos, es am, si están hablando de una tercera persona es is, y para los demás casos es are. Simplemente van a escribir en los espacios los verbos que están en paréntesis, pero en la forma que corresponde, y luego le dan clic a verificar para mirar si lo hicieron correctamente. Bien, pasando a la segunda sección es sobre pronombres personales. Esta parte ya la había explicado la vez anterior. Voy a tratar de ir un poquito allí con solo una observación por encima. Aquellos que quieran pueden obviamente verlo en detalle, no hay inconveniente, pero básicamente los pronombres en inglés pueden ser de sujeto o de objeto, dependiendo si me refiero a quien hace la acción o si me refiero a quien la recibe. Entonces, en este caso, los pronombres de sujeto, ya decíamos I, que soy yo, you, que puede ser tú o usted, ya saben que se usa para ambos. En tercera persona hay he y she para personas y hay it para objetos, animales, lugares, que puede traducir él o puede traducir ella, dependiendo de si el objeto en español es masculino o femenino. En plural, we para nosotros o nosotras, you, que también se usa en plural para ustedes, y they, que significa ellos o ellas. Estos pronombres, perdón, son sujetos. Siempre se van a utilizar para hablar de quién hace la acción en la frase y siempre van a ir antes del verbo. Es su principal función. Teniendo en cuenta algunas cositas que ya debemos considerar, que el pronombre I, que significa yo,
es una palabra que va en mayúscula todo el tiempo. Así vaya a mitad de la frase, así como en este caso. My friend and I are teachers. Mi amigo y yo somos profesores. En ese caso, la palabra I va en mayúscula independientemente de su posición en la frase. Recordando que you, como decíamos, puede utilizarse como tú, como usted, como ustedes, y ya por el contexto de la frase se entiende si estoy hablando en plural o en singular. No hay diferencia en inglés entre el tú y el usted, excepto a la forma de hablar o a ciertas frases que son más formales que otras. Y el it, como decía, en este caso puede traducir él o puede traducir ella. Si yo digo que la vaca toma agua, the cow drinks water, pero yo digo ella toma agua. En inglés debo decir it drinks water, no digo she drinks water. Bueno, algunas personas por cariño a los animales que les tiene cierto aprecio, pueden utilizar el he o el she para decir si es macho o hembra, pero normalmente en inglés vamos a utilizar it para esos casos. Entonces, it en esa parte, en esta frase en específico, traduce ella, como para tener allí presente ese caso, pero es solamente para este tipo de frases. Bueno, también recordando en este caso en they, que es plural, para ellos o ellas, ahí sí no hay diferencia como el it que hacíamos ahorita, sino que aplica tanto a personas como objetos, animales, lugares. Debemos recordar, y esto es muy importante, es una de las señales que me demuestra que han estudiado el componente formativo y que han estado atentos a las sesiones, y es recordar que el pronombre sujeto en inglés es un requisito, el sujeto. Puede ser con el pronombre o puede ser poniendo el nombre de una persona o un sustantivo. Si yo digo que yo como pizza todas las noches, en español puedo decir como pizza todas las noches y el yo puede quedar por fuera, es opcional, pero en inglés no. En inglés siempre la frase debe tener el sujeto. O tiene el pronombre I eat pizza every night, o si estoy hablando de otra persona, utilizar un nombre o un pronombre. Yo digo, Paul eats pizza every night. Si se llama Paul, por ejemplo, el peladito. Pero si no es el nombre, puedo decir, el niño come pizza cada noche. Entonces, the kid eats pizza every night. Debo siempre utilizar o un sustantivo o un pronombre para esos casos. Bien, ya habiendo visto los pronombres de sujeto, vamos a pasar a ver lo que son los pronombres objeto. ¿En qué consisten los pronombres objeto? Bueno, básicamente, como decíamos, si una persona hace una acción y hay otra persona que recibe la acción o que no está haciendo nada en particular o quien no queremos hacer énfasis, en ese caso pasa a ser el objeto de la frase. Vamos a mirarlo con el primer ejemplo que aparece aquí para que me entiendan. Si yo digo, por ejemplo, Ana calls Javier, ¿cuál es la acción? Es llamar. En este caso, ¿quién hace la acción de llamar? Ana. Javier está mencionado en la frase. ¿Será que Javier hace la acción de llamar? No, o por lo menos hasta donde se ve en la frase, no es quien hace la acción. Simplemente Ana es quien hace la acción de llamarlo y Javier simplemente recibe la acción porque es ella quien lo llama. Entonces, en ese caso utilizamos el a porque decimos Ana lo llama a él. Utilizamos el lo, el a él, a ella, para indicar quién recibe la frase. Son formas que usamos en español. El lo es una palabra que indica un pronombre objeto, solo que en español es un poquito menos común que en inglés, pero sí se usa. Entonces, en ese caso, en inglés, si yo digo ella lo llama a él, yo digo she calls him. Ya no digo she calls he, porque él no está haciendo la frase. Entonces, en ese caso, voy a revisar aquí precisamente el ejemplo. Ya no utilizaré he porque él no está haciendo la acción, no es el sujeto, sino que es el objeto. Y con ese cambio de pronombres, en la frase aparece especificado quién hace la acción y quién la recibe. Si vemos que she es el sujeto, ella, y him es el objeto, a él. Entonces, de esa manera lo explicamos. Si digo, oh, Héctor está mirando
a Sandra y a mí. Nos está mirando a ella y a mí. Entonces, si quiero reemplazar Héctor, ya que es él el que está haciendo la acción de mirar, digo he. Si digo Sandra a mí, o sea, nosotros acá, simplemente a nosotros nos están observando. No digo we, he is looking at we, no puedo decirlo porque nosotros no estamos haciendo la acción de mirar, sino he is looking at us, porque nos está mirando a nosotros. Entonces debemos especificar que nosotros no estamos mirando, sino que estamos recibiendo la acción de mirar que la está haciendo él. Entonces los pronombres de objeto son para eso, van después del verbo para especificar quién recibe o se beneficia de la acción. Entonces los pronombres objetos son me, you, que queda igual en ese caso, him, her, it también queda igual, us, you y them. Entonces su uso va a estar simplemente indicado al hablar de si es alguien o algo que recibe la acción. Y para esas cosas tenemos también la actividad didáctica que aparece al final de esta sección, en la cual vamos a tener en, como título Who did what, quién hizo qué. Si aparecen algunas frases con un espacio, por ejemplo, he drinks coffee at breakfast. Él toma café en el desayuno. Vamos a reemplazar ese coffee por un pronombre para no tener que decir, él lo toma en el desayuno. ¿Qué toma? Bueno, el café. Pero si digo, él lo toma en el desayuno, ya no necesito decir café. ¿Qué pronombre utilizaría en ese caso? Una vez tengamos respondido, le damos al botón de enviar y vamos viendo pregunta a pregunta. ¿Será que está hablando del sujeto, normalmente que va antes del verbo, o del objeto que va después del verbo? ¿Cuál pronombre aplicaría para cada uno de los casos? ¿Está hablando de una persona o está hablando de dos o más personas? Dependiendo de eso, miramos cuál pronombre debe ir. Pasamos entonces a la tercera sección, que es la de Personal Information. Aquí vamos a ver algunas cositas sobre cómo dar información personal y cómo preguntar información personal. Para preguntar por el nombre, normalmente la pregunta suele ser What's your name? Para preguntar cuál es su nombre. En inglés vamos a dar nombre, apellido si es necesario. Los nombres en países de habla inglesa suelen llevar el first name, que es el nombre, el middle name, que es el segundo nombre, y un last name, que es el apellido. No es común en los países de habla inglesa que haya personas, a menos que tengan ascendencia latina, que tengan dos apellidos. Normalmente solo manejan uno. Son muy pocas excepciones. Tiene que ser, por ejemplo, a veces hay familias que combinan los apellidos cuando son dos familias de mucha alcurnia o alto nivel social, pero el común de la gente simplemente toma el apellido del padre. Podemos preguntar, Who are you? ¿Quién es usted? Pero eso hay que mirar en contexto que no suene demasiado fuerte. Pero sí también se puede responder con I am Héctor, por ejemplo, si es el caso para esta parte. Aquí van a tener un enlace si quieren mirar precisamente algún recurso en línea que tenemos aquí compartido para que ustedes puedan mirar cómo tener más opciones sobre cómo dar nombres o apellidos para ese caso. Tenemos la nacionalidad. Pueden preguntar Where are you from? Para preguntar a la persona de dónde es, o Where do you come from? Para preguntarle de dónde viene. Es muy raro preguntarle What is your nationality? Puede que ocurra, pero en realidad es muy poco común. Y normalmente vamos a decir I am Colombian. Por ejemplo, si soy colombiano o colombiana. Recuerden que las palabras en inglés no suelen cambiar de masculino a femenino, sino que permanecen igual para esa parte. Aquí en el vocabulario tenemos algunos ejemplos de nacionalidad. La mayoría son similares. American, si es de Estados Unidos, Australian, Brazilian, Venezuelan, Canadian. Hay algunos como Japanese que terminan diferente, como japonés.
Y ahí ustedes irán mirando esa parte. Aquí van a tener un video, si lo quieren ver cuando estén practicando, donde van a ver más ejemplos de nacionalidades si las llegan a necesitar. Pero en inglés usualmente no hay como tantas complicaciones como ocurre a veces cuando queremos decir de dónde somos y algunos países la gente lo piensa, ¿cómo diré esa? Bueno, en inglés hay excepciones, sí, como todo idioma, pero es un poquito más parejo en esa parte. Entonces, como para que lo tengamos allí en cuenta. Para las ocupaciones podemos preguntar what is your profession or what is your occupation. Algunas ocupaciones no son profesionales como tal, pero son cosas a las que la gente se dedica. Si ustedes son estudiantes o si es ama de casa, dependiendo del caso, bueno, se irá diciendo de esa forma. Ya para ese caso, lo tendremos en cuenta para explicar. También podemos utilizar what do you do for a living si lo queremos hacer de esa manera. Aquí tenemos algunos ejemplos de vocabulario que se pueden aplicar en esa parte. Puede ser accountant si es contador, baker si es panadero, butcher si es carnicero, carpenter si es carpintero, journalist para los periodistas, secretary si es secretaria y así. Y a mirarlo en esa parte. Aquí también hay un enlace porque en realidad profesiones hay muchas. Si necesitan, recuerden que también pueden preguntar en el foro de dudas del curso para tratar de obtener más información o ir al enlace. Es un videito donde ustedes pueden ver muchas otras profesiones que puede haber por allí. Cuando vayamos a dar las direcciones, debemos recordar que cuando salimos de Colombia, no es común que en otros países haya calle, carrera, diagonal, transversal. Esto es más colombiano. En la mayoría de países lo habitual es que las calles tengan un nombre más que un número y no hay carreras como tal. Como recomendación principal, si van a dar direcciones de Colombia a personas de habla inglesa, utilizar las palabras calle y carrera o street y carrera. Lo digo por experiencia, habiendo hablado con personas de habla inglesa, y ahí sí decimos el número. ¿Ok? Pero en inglés, por ejemplo, vamos a tener que se dice el número de la casa y el nombre de la calle. I live in 126 Main Avenue. Vivo en el 126 de la avenida principal. El nombre es Avenida Principal, ese es el nombre de la calle y el número de la casa es el 126. Normalmente las direcciones, cuando vamos a decir el número, se dice dígito por dígito, ¿ok? A tener en cuenta. A menos que sea de dos dígitos, de donde a veces pueden decirlo de esa manera, eh, como un solo número. Pero si son más, normalmente va dígito por dígito. Tenemos, para dar direcciones, podemos utilizar street, que es calle, avenue es avenida. En algunos países las avenidas van solo en un sentido, como las carreras, pero no es en todas partes que ocurra como de esa manera. Hay road, que es camino. En países como Estados Unidos a veces hay calles que son lane, depende, hay distintas formas de llamarlas. Podemos utilizar también la palabra neighborhood cuando queremos decir el barrio para dar la dirección. Corner, como las calles suelen tener nombres, es común decir en la esquina de la calle tal con la calle tal. Por ejemplo, oh, I live at the corner of Oak Street and Main Avenue. Vivo en la esquina de la calle Oak y la avenida principal. Entonces ya la persona se guía por la ubicación de las calles. City, obviamente si queremos decir en qué ciudad vivimos, también lo podemos utilizar. Aquí tenemos un ejemplo. My address is 15th Street, number 423 downtown. Mi dirección es calle 15. Se puede decir 15th Street o Street 15, depende. Es un poco complicado porque en los países de habla inglesa no hay este sistema de calles y carreras. Number 423 o 423, como lo quieran decir allí en esa parte. Dígito por dígito suele sonarles mejor a los hablantes de inglés. Así que puede ser 423 o como nosotros solemos separar el número de la carrera, del número de la casa, entonces 423.
como para hacer el énfasis de que es por separado. Aquí van a encontrar un enlace de una página que les va a explicar precisamente más a la referencia de los países en inglés cómo dar la dirección. Tenemos lo que es el número telefónico. Para esta parte se suele decir phone number, aunque teléfono en inglés es telephone, pero por costumbre se le dice solamente phone number. Entonces, what's your phone number? Y ese también lo vamos a decir dígito a dígito. Oh, my phone number is 5702-3460. Y listo, con eso suele bastar. Allí para recordar, esto ocurre más con el inglés británico, que cuando tenemos el cero, en vez de decir zero, si estamos dictando un número, es común decir O. Algo que también ocurre, aunque no es tan común en inglés americano, también es decir double o triple, si es doble o triple. Por ejemplo, the phone number is 355-27771. A veces sirve para ahorrar tiempo al momento de hablar, pero no es tan común para inglés americano, es más común en inglés británico, hasta donde he escuchado. Para la edad, por si acaso, como lo tenemos acá, recuerden que en inglés no se utiliza el verbo have para la edad. En inglés no se tienen los años, sino que utilizamos el verbo to be. Entonces, para decir que yo tengo 30 años, digo I am 30 years old. No voy a utilizar I have 30 years. No. Si usted tiene 16 años, you are 16 years old. No voy a decir you have 16 years. Puedo decir you are 16 years old o puedo decir you are 16. Pero el years old, si estoy hablando de la edad, debe ir junto. No digo you are 16 years, no. O digo you are 16 o digo you are 16 years old. O va completo o no va. Aquí tenemos algunas expresiones de vocabulario. Ya explicaba que es posible omitir el years old. En vez de years, podemos utilizar months o days. Si es un bebé, por ejemplo, que tiene unos días o unos meses, también lo podemos hacer. Podemos preguntar how old are you para preguntar la edad de la gente. Ahorita habíamos visto esa pregunta. O con el nombre directamente. How old is Claudia? How old is your baby? Para preguntar directamente por la edad de alguien. Bueno, ya habiendo visto la parte de información personal, recuerden practicarla, la vamos a estar utilizando en algunas actividades de este curso. Vamos a tener acá la parte de lo que es la familia para ir mirando un poquito más de vocabulario. Aquí tenemos el vocabulario de base que lo vamos a utilizar, principalmente mother y father, por ejemplo, para madre y padre, daughter y son para hija e hijo, sister y brother para hermana y hermano. Estas 6 palabras son las básicas que vamos a ver en las distintas secciones. No es tanto como en español, que a veces se olvida si tiene uno que decir yerno, concuñado, primo segundo, primo hermano. Tenemos muchas palabras en español que en realidad son hasta confusas para algunos casos, pero en inglés no son tan comunes. Entonces, bueno, viéndolo de esa manera, tenemos aquí ya unas palabras allí que podemos utilizar como base para el momento de hablar. También vamos a encontrar wife, que es la esposa, y husband, que es el esposo. Si vamos a hablar de papá y mamá, también podemos utilizar la palabra parents para referirnos a los padres de familia. No se refiere a los parientes, no. Suena como pariente, pero no es. Pariente se dice relative para aquellos que de pronto lo quieran tener por aquí. Aquí aparece relative. Ahorita lo vamos a mirar. Cuando vayamos a decir hijos e hijas en general, no utilizamos sons, porque sons en plural se referiría a que solo son varones. Bueno, si es el caso, pues lo pueden usar. Pero si quiero hablar de hijos e hijas en general, utilizo children. Children significa niños, lo sé, pero cuando hablamos de la familia se refiere a hijos e hijas hablando en general. Si queremos hablar de hermanos y hermanas en conjunto, utilizamos también siblings. No es una palabra que se use tan comúnmente. Irónicamente, es más común decir brothers and sisters, pero también se puede utilizar y es comprendida.
Para hablar de generaciones podemos utilizar, para hablar de nietos y abuelos, tatarabuelos, bisnietos, demás, vamos a utilizar las mismas palabras que vimos ahorita de base. Por ejemplo, mother es la madre y agregando grandmother es la abuela. O great grandmother es la bisabuela o great great grandmother es la tatarabuela y así sucesivamente. Lo mismo con daughter para los nietos, granddaughter es la nieta. Podemos ir bajando, great granddaughter es la bisnieta o great great granddaughter es la tataranieta, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos agregando greats según como venga al caso. También podemos utilizar, como vimos ahorita, por ejemplo, grandparents para hablar de los abuelos o grandchildren para hablar de los nietos en general. Pero vamos a utilizar las mismas palabras de base que acaban de ver. Para ese caso, mother, father, daughter, son son las mismas que vamos a usar acá en esta parte. Hablando de familia extendida, allí sí vamos a tener un vocabulario un poquito más diferente. Tenemos aunt, que es la tía, por ejemplo. Tenemos niece, que es la sobrina. Y del lado masculino tenemos uncle, que es el tío, y nephew, que es el sobrino. Entonces, a observar allí esa parte. Tenemos cousin, que es la única palabra que veo acá, que es de todo el vocabulario de familia que aplica tanto a masculino como a femenino, porque cousin es primo o prima. Vamos a ver los in-laws, que es la familia política, la familia que se da por vínculo de matrimonio. Vamos a usar las mismas palabras que vimos de base, mother, father, daughter, son, sister, brother, pero esta vez van a llevar la terminación in-law. Entonces, la madre de nuestra pareja es la mother-in-law o el padre de la pareja es el father-in-law para decir la suegra y el suegro. Lo mismo a la inversa, quienes están del otro lado son daughter-in-law y son-in-law para decir la nuera y el yerno. También el hermano y hermana de la pareja son el sister y el brother, pero in-law para esa parte, ya que se obtiene por vínculo legal en ese caso. Bien, para esa parte lo que teníamos allí de la familia política, por así decirlo. Tenemos lo que son relatives y extended family para mirar otros miembros de la familia. Vamos a tener acá dos palabritas más que vamos a aprender. La primera es step. Step lo utilizamos cuando es la familia que se da por adopción, crianza, por nueva pareja de los padres que a veces consiguen otro papá, otra mamá diferente. Bueno, entonces tenemos en ese caso stepmother y stepfather para la madrastra y el padrastro, o stepdaughter y stepson para la hijastra y el hijastro. Tenemos stepsister y stepbrother para la hermanastra y el hermanastro. A algunos no les gusta usar este tipo de vocabulario. Hay estudiantes que me han dicho, no, es que yo no quiero decir él es mi padrastro, sino él es mi papá. No hay problema, eso es una cuestión muy personal, pero es bueno conocerlo. También podemos utilizar half, que significa mitad, como half sister o half brother. Si es medio hermano o media hermana, bueno, allí va a quedar especificado. Para esta parte tenemos también la estructura. Aquí pueden ver a manera de un árbol familiar arrancando desde esta personita que está en el medio para mirar precisamente todos los miembros de la familia en ese caso, como para hacer la referencia de dónde van ubicados. Para practicar todo el vocabulario que hemos visto, tenemos una conversación aquí que ocurre en una oficina de inmigración. Y lo que vamos a hacer en este caso, vamos a tomar las palabras que están aquí a la derecha, las vamos a arrastrar con el mouse o con un dedo, si la están haciendo, por ejemplo, en el celular, y la van a llevar hacia las frases que correspondan para completarlas. Pendiente a la ubicación de la frase, recuerde que siempre hay sujeto, verbo y complemento. Eso les va a ayudar mucho para saber cuál es precisamente la palabra que falta en cada uno de los casos.
Bueno, ya habiendo practicado lo de este componente formativo, vamos a estar viendo lo que es ya la parte calificable. El componente formativo se puede estudiar en múltiples ocasiones y ya para el caso vamos a tener acá, vamos a bajar un poquito, lo que es, luego de estudiar los dos primeros componentes formativos, si no vieron la sesión anterior, recuerde que acá en la opción de grabaciones de sesiones en línea lo van a conseguir. Ahí les aparece. Eh, para mirar precisamente, luego de estudiar los dos primeros componentes, ustedes pueden participar en el foro Let's Meet. Aquí en el foro simplemente van a colocar una presentación personal. Allí tienen algunas instrucciones. Si necesitan más detalles, recuerden mirar la guía de aprendizaje para tener ideas sobre cómo realizar su participación. Luego le van a dar en añadir un nuevo tema de debate y colocan un título y luego realizan su presentación personal. Van a colocar el nombre, por ejemplo, de dónde son, eh, qué edad tienen, a qué se dedican, todo lo que hayamos visto sobre información personal. I live in, I am, dependiendo de lo que quieran decir, y le dan luego a enviar al foro para participar. También les invito, ya una vez sus compañeros vayan participando, también pueden darle clic a las participaciones de los compañeros para dar respuesta. Pueden entrar, simplemente buscan la participación del compañero, abren allí y así como algunos compañeros ya han ido participando, le dan en responder y colocan una respuesta a la participación que haya en ese caso. Recuerden que esta participación en el foro es calificable y por lo tanto es requisito para que ustedes puedan aprobar el curso. Muy bien, habiendo dicho eso, les recuerdo precisamente ya la próxima semana vamos a tener la tercera sesión donde vamos a ver lo relacionado con el tercer componente formativo, el resto de evidencia que vamos a tener, pero recordándoles todo lo que es el aprendizaje está habilitado en el curso desde ya. Así que pueden ir, participar y pues obviamente estaremos al tanto de seguir con las sesiones y voy a estar muy atento a sus participaciones. Recuerden que ante las preguntas pueden entrar al foro de dudas e inquietudes que está en el curso y realizar la consulta sobre lo que necesiten preguntar. Estaré muy atento a eso y pues agradeciendo a todos aquellos que han tomado su tiempo para observar esta sesión.